Saludos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de la realidad oculta. ¿Qué ocurre cuando cerramos los ojos y se detiene el corazón? ¿Se acaba aquí todo? ¿O existe vida después de la vida? Y si es así, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo viviremos? Seguro que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas, sobre todo cuando hemos perdido a un ser querido. Hemos preguntado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Existe en otro lado? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que su espíritu se va a otro mundo? O cuando hemos terminado el día del trabajo, cuando hemos llegado a casa para descansar del estrés del día a día, de ese trabajo, cuando ya estamos en silencio, nos preguntamos, cuando nos vayamos de aquí, ¿dónde iremos? ¿Merece la pena todo este sufrimiento? A lo largo de la historia, muchas culturas pues han intentado responder también a estas preguntas y además a estas creencias. Muchas creían que había un más allá. Por ejemplo, para los egipcios la muerte era solo el comienzo de un viaje al Duat, un mundo donde el alma tenía que atravesar pruebas para alcanzar la luz. Las tribus nativas de América veían la muerte como, digamos, un regreso al gran espíritu, un regreso a la naturaleza, a la fuerza de la vida. Para ellos, el alma simplemente volvía a su hogar, volvía a su casa, que es la naturaleza. Luego tenemos también los celtas. Ellos hablaban de un mundo separado por un velo, un lugar que ellos consideraban tan real como este, pero que simplemente era otro mundo aparte. Y los mayas, entre otras muchas culturas, también creían distintos planos de existencia, donde la vida y la muerte pues simplemente los separaba, digamos, como una puerta, ¿no?, que se abría y que se cerraba. Dependiendo de la cultura con la que nos hayamos criado o las creencias de nuestras familias, eso también nos condiciona mucho a creer si existe vida después de la vida o no. Aunque eso tampoco es, digamos, de todo cierto, ¿no? Pero sí condiciona un poco. Porque yo en mi casa, por ejemplo, esto de la vida después de la vida nunca se ha creído. Nunca se ha creído en el más allá, todo lo contrario. Digamos que es un tema que siempre se tocaba como tabú. O se lo tomaban a cachondeo. Yo recuerdo que era el raro de la familia, ¿no? Primero era el que creía en todos los extraterrestres, los ovnis, ¿no?, que iba a venir los ovnis para llevarme. Y segundo, el raro, ¿no?, por pensar en que había vida después de la vida. Pero bueno, de eso quizás os hable en otro podcast, de mis creencias personales y mis experiencias familiares, ¿no?, que he tenido. Pero la verdad es que si nos paramos a pensar de que todo acaba cuando cerramos los ojos, pues esta vida no tendría sentido ninguno. Porque nos haríamos otras preguntas. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué hemos aprendido? Hemos ido al colegio. ¿Para qué hemos luchado, trabajado? ¿Para qué hemos almacenado riquezas y después te vas y las dejas aquí? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Para qué? No por qué, sino ¿para qué hemos sufrido? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues parece ser que todo esto es un plan para algo, para ir evolucionando como espíritu, como si tuviéramos que pasar una serie de pruebas. Pero bueno, de eso os hablaré en otro podcast, en otro vídeo podcast, hablando de la reencarnación, de la lógica del por qué reencarnamos. Seguro que muchas veces habéis escuchado la típica frase graciosilla que sueltan algunos que dice: yo no creo en que haya vida después de la vida porque nadie ha resucitado, nadie ha salido de la tumba a contárnoslo. A ver, en primer lugar, no es cierto. Sí han venido del otro lado, pero no de la tumba, claro está. Porque, a ver, para la ciencia, tú estás clínicamente muerto cuando tu cerebro deja de funcionar, pasan unas horas, minutos o días, ¿no? Cuando ya te entierras es cuando ya estás clínicamente muerto varias horas. Pero si hay personas que por diferentes causas, en un momento en su vida, han abandonado el cuerpo. Por una operación, un infarto, un accidente, el corazón se les ha parado, ¿no? Ha sufrido una parada cardíaca. Y durante ese periodo de tiempo han estado, según la ciencia, clínicamente muertas algunos, otros han estado en comas. Pero después, cuando han sido reanimadas o cuando han muerto por forma natural, ahí es cuando algunas personas vuelven contando experiencias extraordinarias, llamémosle así. Muchas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte, muchísimas. Lo que pasa es que hay personas que no se atreven a contarlo, mucho menos a su médico, antiguamente, ahora ya menos, por el tema del qué dirán, qué pensarán de mí.
me dirán que si es que estoy loco, loca, algunos dirán que es que he alucinado, mi médico que me está tratando dirá que eso ha sido por todo el estrés, los fármacos que me han suministrado, otros me dirán que he soñado, pero esas personas lo que han vivido, lo han vivido real. Pero ya hay muchas personas que se atreven a hablar y a contar abiertamente sus experiencias, dándoles igual lo que piensen de ella. Y cuando regresan, casi todas regresan contando lo mismo, ¿no? Casi todas coinciden en algo. Primero, en esa luz, supuestamente del túnel, que muchos expertos dicen que como es una luz, los expertos que han investigado todo esto, es una luz muy intensa, pues tiene a lo mejor la sensación de profundidad y se confunde con un túnel. Pero bueno, todos coinciden en esa luz blanca, intensa, hablan de seres que les han acompañado en ese momento, y aquí voy a hacer un paréntesis. Cada uno habla o describe a esos seres según su creencia, lo que hemos contado antes. Si tú te has criado en la religión católica, vas a decir que son ángeles. Otros hablan de seres espirituales, otros hablan de seres de energía, otros hablan de figuras de luz. Cada uno, para que veáis, lo describe, depende de su creencia o de su formación. Pero todos coinciden en lo mismo. Hay seres que te han acompañado. E incluso hay personas que hablan de familiares, que han estado con familiares ya fallecidos y que en ese momento o en ese periodo de tiempo que han estado allí lo han estado acompañando y tranquilizándolo. Y también niños han tenido estas experiencias. Hay niños que han regresado contando que han estado con familiares que ellos nunca han conocido en vida, porque a lo mejor ha sido un antepasado suyo, algún abuelo o algún bisabuelo. Hay niños que cuentan hasta tercera y cuarta generación de personas con las que han estado y han venido contando cómo se llaman y describiéndolos tal cual. Pero hay algo muy intrigante y muy misterioso, si queremos llamarlo así, aún más sorprendente que todo esto. Y es que casi en todas las experiencias que han tenido cercanas a la muerte, esas personas que vienen contando, casi todos, por no decir todos, cuentan que allí han sentido una paz indescriptible. Una sensación de paz que jamás han sentido aquí en la Tierra y que les ha llevado incluso a no querer volver al mundo material. Veréis, a todo esto, algunos científicos y médicos empezaron a darle pues una explicación a todo esto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Desde un punto, digamos, fisiológico. Algunos médicos dicen que en el momento de la muerte clínica, el cuerpo, digamos, atraviesa un estrés muy extremo. La falta de oxígeno, la caída brusca de la presión sanguínea, las sensaciones esas intensas que tienen de angustia, todo eso le hace alucinar y ver luces, o incluso la percepción de estar flotando, ¿no? Que algunos lo confunden con salir del cuerpo, ¿no? Junto con esa sensación de paz que hemos hablado. También muchos médicos suman a todo esto los medicamentos administrados durante esa situación crítica, ¿no? que han tenido en el proceso de reanimación o intervención urgente o cuando han estado operando. Ahí se utilizan, digamos, fármacos muy potentes, porque se utilizan sedantes, analgésicos, anestésicos, ¿no? Relajantes musculares también. Y claro, todo eso, según cuenta la ciencia y muchos científicos, muchos médicos, creen que estos compuestos provocan imágenes, digamos, vívidas, alucinaciones, confusión o estados alterados de conciencia. Y claro, han llegado a la conclusión de que si sumamos lo anteriormente, es decir, esa mezcla de estrés, de baja de presión sanguínea, junto con los analgésicos que le han suministrado, pues eso es una bomba de relojería para el cuerpo y puede dar esa sensación de estar flotando, salir del cuerpo, ver esa luz intensa. Pero aquí es donde alguna de estas explicaciones empieza a no tener sentido o a quedarse corto. Veréis, muchos pacientes describen experiencias que han tenido o han ocurrido antes de haber recibido esa medicación. Es decir, en un momento dado que se han quedado en coma o la han anestesiado, digamos, para operarla. Y otros hablan de estas experiencias cuando han estado clínicamente muertas, es decir, cuando no han tenido actividad cerebral. Aquí es donde se contradice todas esas explicaciones anteriores, porque veréis, muchas personas
que han estado clínicamente muertas, ya no hablan solo de esa percepción del túnel, de haber estado con familiares y haber estado con seres. También cuentan de que han estado fuera del cuerpo. Se han visto fuera del cuerpo ellos desde encima y han descrito todo lo que estaba ocurriendo en la sala que le estaban atendiendo, con pelos y señales. Qué es lo que le estaban haciendo, qué es lo que no le estaban haciendo, cómo estaban actuando. Claro, podemos asumir o admitir que cuando tienes actividad cerebral, que estás en coma o estás anestesiada, ¿no?, para operarte, tu cerebro sigue funcionando y lo que oyes alrededor, pues tu cerebro va, digamos, formándose esa película, que hasta ahí podría ser. Pero cuando no tienes actividad cerebral, no puedes soñar ni puedes pensar. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Dónde han estado esas personas? Porque cuentan con pelos y señales ya no lo que ha ocurrido en esa sala, sino lo que ocurre también en salas contiguas. Han habido experiencias que se han recorrido el hospital entero. Ellos decían que era con un simple pensamiento ya estaban en ese lugar. Lo que ha ocurrido en el quirófano, lo que ha ocurrido en otra sala, en la calle. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Eso ya no es alucinación. Y con los niños. Hay niños que no han oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, ni del más allá, ni del túnel, ni de luz, ni ángeles, ni historias de esas. La mayoría de niños sí vienen contando que han estado con ángeles, indudablemente si han sido criados en religión católica. Pero cuando no estás con actividad cerebral, tú no puedes alucinar. Y cuando tú das detalles de lo que ha pasado a tu alrededor, con pelos y señales, quién estaba y quién no estaba, entonces ha ocurrido algo. Ahí te has tenido que ir a algún lado. Veréis, con los años todo esto ha cambiado. Desde hace varias décadas hay varios científicos y doctores dentro del campo de la medicina que están estudiando estos temas y además se lo están estudiando de una forma seria. Uno de los primeros o de los pioneros fue el psiquiatra Raymond Moody. Él escribió un libro en 1977, Vida después de la vida. Si no lo tenéis, os recomiendo que lo compréis. En ese libro él recopiló muchísimos testimonios y descubrió, estamos hablando del 77, no de hace poco, descubrió que había muchas personas, muchísimas, que habían tenido experiencias extracorporales cuando estaban clínicamente muertas. Otro de los pioneros, el doctor Ebel Alexander. Veréis, este doctor vivió una experiencia cercana a la muerte y escribió un libro titulado El cielo es real, donde él plasmaba toda esa vivencia que había tenido mientras supuestamente le dijeron sus colegas que estaba clínicamente muerto. Claro, él al principio le costó, digamos, asumir todo esto porque era un científico, ¿no? Era una mente racional, como se suele decir. Pero él preguntaba y le decía a sus colegas lo que él había vivido. Y sus colegas le insistían diciéndole, no puede ser porque tú has estado durante un periodo de tiempo sin actividad cerebral. O sea, has estado clínicamente muerto. Por lo tanto, no has podido ni soñar ni alucinar, como hemos hablado antes. Pero él decía que esa visión que había tenido, o esa vivencia, había sido muy real y muy intensa, que era imposible de explicar. Y todo eso le cambió la vida para poder escribir este libro y estudiar las experiencias cercanas a la muerte de sus pacientes o de otros pacientes. Otro de los muy conocidos aquí en España es el doctor Gaona, que seguro que os suena, además psiquiatra y colaborador de muchos programas de televisión y radio. Él también ha escrito un libro. Él en su libro, Al otro lado del túnel, también recoge muchísimas experiencias de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Tenemos al doctor Manuel Sansegarra, una eminencia para mí. Si no sabéis quién es, seguro que sí, pero buscarlo porque hay muchas entrevistas. Yo he visto varias entrevistas de él. Es fascinante cómo habla este doctor. Es médico y cirujano. Este señor lleva muchos años estudiando también la CCM y sobre todo la supraconsciencia. Veréis, él ha contado muchas veces, en muchas entrevistas, que era de los médicos que le daba la explicación lógica, que hemos hablado antes, a los pacientes que venían contándole sus experiencias, de que era alucinaciones producidas por los fármacos o por el estrés que ha llevado el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero todo cambió cuando un día una colega suya, él contaba, tuvo un accidente de tráfico, se quedó en coma. Precisamente estaba él de guardia, en servicio de guardia, le atendió y cuando su colega fue reanimada o volvió, empezó a contarle a él lo que había visto.
Y lo que había visto era ni más ni menos que cómo la estaban atendiendo. Claro, el doctor dijo que eso para él era algo impensable, porque no podría ser. Y le contó qué es lo que le estaba suministrando, qué es lo que no. Dijo un detalle que incluso intentó tocarlo y lo traspasaba. Le contó lo que estaba ocurriendo en la sala de al lado, en el quirófano que había más allá, que estaba operando el doctor fulano, a una operación de tal, en fin, le dio todo lujo de detalles de todo lo que había ocurrido. Y ahí fue cuando el doctor Manuel Sansegarra dijo, aquí está ocurriendo algo. Y desde entonces, a partir de ahí, se dedica a dar conferencias y a conceder entrevistas explicando las experiencias cercanas a la muerte y la supraconsciencia. Según él, después de todo esto, dice que aquí no se acaba todo, que existe otro lugar que vamos cuando dejamos el cuerpo y allí seguimos, digamos, de una forma energética. Y también quiero nombrar a otro, que no porque el nombre, el último, es menos importante, ni mucho menos, que es el doctor José Alonso. Él es radiólogo y neuroradiólogo en el Hospital Clínico Universitario de la Virgen de la Resaca, aquí en Murcia, en la provincia donde yo resido. Veréis, su trabajo como neuroradiólogo le permite estudiar de primera mano cómo funciona el cerebro, tanto cuando estás en un estado profundo de coma o cuando estás en una muerte clínica. Él ha llegado a una conclusión, y es que después de analizar muchos casos y de escuchar pues tantas vivencias, que casi todas coinciden, él dice que considera que las ECMs no se puede explicar única y exclusivamente como alucinaciones. Para él, los casos estos son reales. Ha llegado a la conclusión de que la conciencia sigue existiendo incluso cuando el cerebro no tiene actividad, porque si no, no tiene explicación alguna lo que cuentan muchos pacientes. Y claro, si nos metemos en el mundo paranormal, aunque eso sería para otro podcast, pues también hay personas que han recibido mensajes de familiares ya fallecidos desde el otro lado, mediante sueños o apariciones, pero mensajes contactados, no alucinaciones. Es decir, que les ha dado un mensaje en concreto de algo que estaba oculto o escondido, y realmente ha sido así, ¿no? Bueno, al final, yo con todo esto lo que quiero es que reflexionemos, que pensemos, que analicemos. Y no quiero convencer a nadie. Todo esto también lo estoy plasmando en un libro, que es mis reflexiones sobre el misterio. Y lo único que pretendo con esto es que empleemos muchas veces la lógica a observar, a escuchar, a mirar más allá, no solo con la explicación que nos dan, sino con los testimonios y las pruebas que hay. Pero siempre diré una cosa: cada uno tiene su propia creencia, tiene su propia reflexión y es libre de pensar si existe o no existe, porque es muy fácil pensar en que existe vida después de la vida, tan fácil como pensar de que no existe vida después de la vida, que aquí se acaba todo. Cada uno es libre de pensar sí o no. Nadie está para convenceros, ni mucho menos. Pero sí es curioso. Mirad, os voy a dejar una reflexión. A ver, ¿y si la vida no termina como creemos o donde creemos? ¿Y si de verdad hay vida después de la vida? Algo que trasciende, que nos vamos en forma de energía, de espíritu, cada uno que lo llame como quiera. ¿Y si verdaderamente existe ese lugar? Si existe ese lugar, que yo estoy convencido de que sí, entonces la vida es cuando empieza a tener sentido. Un sentido mucho más grande de lo que no hemos imaginado o hemos pensado o nos han inculcado. Porque os dejo otra reflexión. Si no hubiese vida después de la vida, nada de esto tendría sentido. Nada, absolutamente nada. Y eso os lo contaré cuando haga el video podcast de la reencarnación. La lógica de reencarnar. Si no existiera nada, nada tendría sentido. Pero ¿y si existe? Entonces es cuando esta vida sí tiene sentido. Yo lo digo siempre, quizás a lo mejor estamos perdiendo el tiempo en cosas que no merecen la pena, en discutir, en preocuparnos, en llevarnos mal, en el día a día. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es vivir el día a día, como aquí y ahora, como si fuese el último día, dentro de un orden, claro está. Porque tanto para si los que creemos que sí hay vida después de la vida, digamos, ha merecido la pena, y para los que no creéis en vida después de la vida, por lo menos vivirla de la mejor manera posible. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta reflexión mía. Suscribiros al canal, si queréis que hable de otro tema me lo comunicáis.
Y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo programa. Bendiciones.